Shalom and welcome back to our series. Shalom y bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre numerología bíblica. Antes de empezar la lección, quiero disculparme por haber pasado varios meses sin un nuevo episodio en esta serie. No fue intencional, pero estoy comprometido a continuar y completar esta serie que trata sobre todos los números significativos que encontramos en la Biblia. Con esto en mente, iniciemos. Nos quedamos en el número 6, así que obviamente, en esta entrega vamos a estudiar el número 7. Y antes de hacerlo, creo que es importante decir algo. Necesitamos ser imparciales en este tema. Debemos ser objetivos y tenemos que aprender a escuchar a los demás. Digo esto principalmente para mí mismo, porque mi visión sobre la importancia del número 7 desde una perspectiva bíblica, es algo diferente a la de la mayoría del cristianismo. Por lo tanto, en el espíritu de la equidad y la objetividad, me gustaría compartir con ustedes lo que, en gran medida, el cristianismo dice sobre el número 7. Quiero que miremos el pasaje clave en el que se basa esta visión. Posteriormente, compartiré lo que yo creo que representa realmente el número 7. Me gustaría presentarles ambas visiones para que ustedes tengan la libertad de rastrear el número 7 en la Biblia, rastrear a fondo el número 7 en las Escrituras y ver cuál de estas dos posiciones está mejor respaldada por la palabra de Dios. Así que, comencemos. Te invito a que tomes tu Biblia y vayas conmigo a Génesis capítulo 2. Libro de Génesis, capítulo 2. Sabemos que el capítulo 1 trata sobre la creación, y seamos muy específicos, los 6 días de la creación. Luego, al pasar al capítulo 2, vemos que hay un énfasis en el séptimo día, y allí está ese número, el 7. Y quiero que miren el versículo 2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Porque este es el verso que muchos utilizan para apoyar su opinión de que el número 7 se relaciona con la completitud, que trata algo en su totalidad y expresa plenitud. Versículo 2. Leemos. Y Dios completó en el séptimo día la obra que había hecho, y cesó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Lo importante sobre esto son dos palabras. Cuando miramos la primera palabra en el versículo 2, es la palabra Vaejal, y significa y Dios. Él es el sujeto de ese verbo, y Dios completó. Ahora, si nos basamos solo en eso, es fácil entender por qué el cristianismo sostiene la idea de que existe una relación clara entre el número 7 y aquello que está completo, pleno, íntegro o en su totalidad. Leamos nuevamente este versículo. Y Dios completó en el séptimo día la obra que había hecho. Y luego dice, Vayishbot. La palabra Vayishbot es un verbo. Se deriva de la misma raíz en hebreo, de la cual obtenemos la palabra Shabbat o día de reposo. ¿Y qué significa? Aunque muchas Biblias traducirán esto como que Él descansó, no es el verbo descansar, es la palabra para cesar, detenerse o simplemente no continuar algo. Implica un cambio de actividad, pasando de hacer algo a no hacerlo. Y Dios nos da este ejemplo. Así que leemos en este versículo. Y Él cesó o se detuvo en el séptimo día de toda la obra que había hecho.
Esto parece apoyar la primera visión, la visión cristiana tradicional sobre el número 7, que expresa plenitud, algo en su totalidad, algo que está completo, terminado, finalizado o concluido. Pero lo que me gustaría hacer ahora es mirar el siguiente versículo, el versículo 3. Y quiero sugerirles que este tercer versículo es muy enfático, es decir, está enfatizado en el texto bíblico. Y vemos que aquí se utilizan palabras muy significativas. Miren por favor el versículo 3 que dice: y Dios bendijo el séptimo día. No solo Dios bendijo el séptimo día, sino que aquí veo algo de gran importancia. Y veo importancia porque cuando miro este número a lo largo de toda la Biblia, el número 7, veo que el número 7 se relaciona con la santidad. Y la santidad se encuentra en el propósito de Dios. Así que Dios cesó, Él se detuvo en el séptimo día, y la obra que hizo en 6 días fue completada. Esto se nos dice, pero aunque Él completó su obra, lo importante es que todo fue una preparación para el séptimo día. Si miramos cuidadosamente el verso 2, dice, y Dios completó. Es decir, Él lo terminó. ¿Cuándo? Bueno, Él lo terminó en razón de, o por causa de, el séptimo día, porque Dios no trabaja en Shabbat. Él cesa de trabajar en el séptimo día. Entonces, al llegar el séptimo día, todo estaba completo. Así que vemos esa completitud, esa plenitud, esa totalidad. Pero cuando miramos el versículo 3, dice, y Dios bendijo el séptimo día. Y aquí está lo importante. ¿Qué hizo Él? Lo santificó, porque ese día Él cesó de toda la obra que Dios había creado. Ahora, lo que quiero compartirles es esto. Cuando vemos esta frase, Él lo santificó, es decir, que Él santificó el séptimo día, noten que Dios hizo algo. Esa palabra para santificación, si la observan, y esto es cierto tanto en griego como en hebreo, este es obviamente el Antiguo Testamento, así que está escrito en hebreo esta sección. Así que, cuando miramos esto en hebreo, encontramos esa raíz que expresa santidad. Ustedes dirán, pero tradujiste santificación. Es que tanto en griego como en hebreo, la palabra santificación se deriva de la raíz para santidad, pureza, estar apartados para Dios. ¿Qué es santificación? Es el proceso para volverse santo. Una vez que aceptamos el Evangelio, una vez que nacemos de nuevo, podríamos usar otro término teológico, una vez que somos regenerados, ¿qué nos sucede? Nos convertimos en una nueva persona y tenemos un potencial. ¿Cuál potencial? El de ser santos. Por eso Dios nos llama santos, lo que significa apartados para Dios. ¿Y cómo nos hacemos santos? A medida que nos sometemos y nos comprometemos con los propósitos de Dios. Y, por supuesto, los propósitos de Dios se relacionan con la voluntad de Dios. Así que cuando miramos este tercer versículo, dice, y Dios bendijo el séptimo día. ¿Cómo lo bendijo? Él hizo santo el séptimo día. Lo santificó, pero literalmente dice que Él hizo ese séptimo día santo. Y por eso creo firmemente que cuando miramos el número 7, Él expresa pureza, expresa santidad. Y la última cosa que diré sobre el séptimo día es esta. Cuando miramos Génesis 1 y Génesis 2, encontramos algo. Encontramos que el Shabbat no es una recompensa por 6 días de trabajo. Cuando vemos la humanidad, descubrimos que la humanidad fue creada en el sexto día. De hecho, fue lo último que Dios creó en el sexto día. Podríamos decir que lo último que fue creado fue el hombre. Varón y hembra, Dios creó al hombre. Y hombre aquí se refiere a la humanidad. ¿Y para qué nos creó Dios? Para que observásemos el Shabbat. Porque el Shabbat
no es una recompensa por 6 días de trabajo. Lo que descubrimos bíblicamente es que el Shabbat, el séptimo día, es una preparación para el trabajo. Nos prepara para lo que vendrá. Y encontramos que en el capítulo 2, una vez que el hombre fue hecho un ser viviente y Dios sopló vida en él, ¿qué sucedió? Dios le dio un trabajo que hacer. Así que el Shabbat, el séptimo día, se relaciona con la santidad, y la santidad está relacionada con la obra de Dios. Así que quiero concluir diciendo esto. Creo firmemente, porque he hecho este estudio, que cuando miras los lugares donde el número 7 aparece en la Biblia, encontrarás que realmente no expresa completitud o totalidad, sino que expresa pureza y santidad. Está relacionado con los propósitos de Dios o la voluntad de Dios. Dentro de unas semanas les compartiré un número diferente que expresa mucho mejor ese concepto de completitud, de plenitud y de totalidad. Y ese es el número 10. Cierro con esto hasta la próxima entrega, cuando estudiaremos el siguiente número, el número 8. Gracias por estar con nosotros y Shalom desde Israel. And shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.